amigo, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Y aquí estamos una vez más, haciendo nuestro programa semanal, Hablando en Serio. Esta vez vamos a estar compartiendo acerca de puntos de vista. Vamos a estar teniendo como invitado al presidente de la organización política Nuvipa, del partido político Nuvipa, Luis Rivas. Es abogado, es sociólogo, y es interesante conocer los puntos de vista que estamos propugnando desde Nuvipa para buscar esa transformación de un país. El país ahora más que nunca necesita que todos nosotros, que tú y yo nos unamos en aras de aportar de tu punto de vista, pero también dar lo mejor de sí para recuperar el mejor país que tenemos. El mejor país del mundo se llama Venezuela, y tú y yo tenemos la dicha de haber nacido en él. No importa las circunstancias que estemos atravesando, no importa todos los obstáculos que se nos han puesto de por medio, importa es que existe una posibilidad de recuperar todo lo que nos han querido quitar, de todo lo que nos han quitado, y que sin lugar a duda Venezuela vale la pena. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, Hablando en Serio, que nos sigas por nuestras redes sociales, @HablandoBE. Y de esa forma puedas estar interactuando con nosotros, puedes hacernos llegar tus aportes, tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias, todo lo que tú consideres necesario para este momento tan crítico que está viviendo toda nuestra Venezuela y toda nuestra familia venezolana, y poder entonces compartir contigo. Y quien dice que no, puedas también estar acá compartiendo tus opiniones y tus puntos de vista con nosotros. Y así comenzamos este día hablando y dándole la bienvenida a nuestro amigo Luis Rivas, presidente del partido Nuvipa. Luis es abogado, es sociólogo y es presidente del partido Nuvipa. Y es interesante, Luis, conocer un poquito acerca de Nuvipa. Somos directivos del partido, pero también queremos enseñar, ilustrar, no solamente a quienes tienen afinidad a nuestra militancia, sino también a todas las personas que en este momento están pidiendo respuestas concretas frente a toda esta situación que estamos atravesando. Háblanos un poquito, Luis, acerca de Nuvipa, cómo atravesar los momentos que estamos viviendo y por qué es importante ir a las bases ideológicas del Nuvipa como tal, que significa Nueva Visión para mi país. Sin duda alguna, Nuvipa es un partido nuevo, fresco, y tenemos 7 años de haber nacido como partido político con estructura nacional. Y dentro de esos 7 años hemos participado en 7 elecciones. Nacimos prácticamente en elecciones. Toda nuestra vida ha sido elecciones. Siempre hemos estado en las elecciones. Nacimos el 18 de julio del año 2012. Es un partido con base y con principios cristianos, bíblicos, dicen algunos. Pero es un partido que ha hecho el trabajo durante estos 7 años de participación electoral, y bueno, para eso fuimos creados como partido, pues fuimos creados para participar. En ese sentido, en este momento se presenta la coyuntura de la participación electoral, si ir o no ir. Y bueno, nosotros tenemos ahí nuestras discusiones dentro del seno del partido, tú bien lo sabes, que hemos discutido hasta el cansancio si debemos o no debemos participar en estas elecciones, cualquiera que sea el apellido o el nombre de las elecciones. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Como se está estudiando y se está trabajando, y gracias que ayer hubo una reunión donde se sentó la Asamblea Nacional de Guaidó y la Asamblea Nacional de Parra, y se sentaron también los diputados, la directiva de los diputados del PCV en una mesa, y eso es lo que Nuvipa predica, el gran encuentro nacional. Y bueno, en el gran encuentro nacional te tienes que sentar con los que no quieres, con los que te adversan, con los que te admiran, con los que no te saludan, con los que te tiran piedra y con los afectos. O sea, ahí te vas a sentar con todo el mundo, porque es el gran acuerdo nacional que Nuvipa promueve. Es uno de sus principales puntos o objetivos de Nuvipa como partido político, el gran acuerdo nacional. Y cuando nos sentamos en esa mesa con todos los demás, eso significa que vamos por buena vía, que eso es lo que Venezuela quiere, que el país salga de la situación que está a través de un gran encuentro nacional, y nosotros en esa dirección vamos. Nosotros hemos estado trabajando con la sociedad civil y trabajando para rescatar no solamente la democracia, no solamente
la libertad, sino también los derechos políticos, derechos que han sido conculcados y han sido de alguna forma violentados a través de todo este sistema de gobierno, donde se persigue al que piensa diferente, al que no tiene las mismas prerrogativas que los demás, se persigue. Pero esta mesa que estamos viendo hoy, eso da buen indicio, porque ahí estamos nosotros creyendo que la escogencia de un nuevo CNE, que es lo que Nuvipa siempre dice, bueno, nosotros queremos participar, pero queremos que se nos den o se nos brinden por lo menos algunas condiciones, se nos brinden algunas garantías. Sabemos que estamos frente a una situación que cuando tú pides eso es muy difícil de cumplir, pero cuando nos sentamos toda la sociedad civil, creo que vamos por buen camino y creo que las exigencias son normales y que son lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo necesita. Oye, además que eso es uno de los pasos que se tienen que dar en aras de construir ese consenso nacional, porque ayer se instaló esta comisión para la designación del comité de postulaciones al Consejo Nacional Electoral, y creo que esos son los pasos que tienen que darse, y nosotros desde Nuvipa hemos venido empujando esa posición o esa iniciativa de construir un consenso para la construcción de un gran acuerdo nacional. Ahora, ¿por qué es importante ir a las bases ideológicas de Nuvipa como respuesta ante esta situación, que no es una situación fácil? Sí. Pero la historia te habla de diferentes corrientes ideológicas, la doctrina comunista, doctrina socialista, doctrina socialdemócrata y doctrina cristiana. Nosotros nos enfocamos allí como un partido de centro con la ideología o filosofía, como le dicen algunos, de un partido nacionalista cristiano. Nacionalista porque tenemos que rescatar el nacionalismo del ser humano, y nacionalista viene de nación, y Dios siempre quiso la bendición de las naciones. Entonces nosotros queremos rescatar el nacionalismo, que la gente vea que nuestros antepasados, nuestros libertadores, nuestros ilustres, dieron en su vida, entregaron su vida por el país, por la patria, por la tierra, por su nación. Nosotros en ese sentido queremos rescatar esos valores nacionalistas y de hecho nosotros predicamos y promulgamos esas ideas, y somos partido cristiano porque nuestras bases sin duda alguna son fundamentos y principios cristianos que lo que es el fundamento y lo que son las bases del partido. Nosotros tenemos que ir en esa dimensión o en esa condición, ir para que el pueblo se sienta de alguna forma identificado y que el pueblo vea que nosotros no somos un partido solamente que está aquí para una participación, sino que queremos el rescate del nacionalismo, el rescate de la sociedad y el rescate de los valores, el rescate de los principios, y uno de esos principios son la familia. Y que es bueno, indiscutiblemente la familia es la base fundamental de la sociedad, y como partido propugnamos precisamente el fortalecimiento y la recuperación de ese núcleo familiar que hoy está tan devastado a propósito de esta migración forzada que hemos estado atravesando. Pero también es bueno, y pasa con bastante frecuencia, cuando uno va a alguna entrevista y va a algún lado, enseguida como que hay un cliché, si Nuvipa es un partido confesional, si es un partido evangélico, si es un partido... Y uno siempre viene fijando una posición. Esto es un partido que no es confesional, es un partido que en su mayoría está integrado por dirigentes cristianos, pero abiertas las puertas acá a todos aquellos que de pronto... Bueno, y de hecho nosotros, el 2017, cuando participamos en las elecciones de alcalde, por ejemplo, allí tuvimos mucha gente, líderes, candidatos independientes en que no eran cristianos, y Nuvipa en ese momento hizo alianza estratégica con ellos, y para nosotros, en vez de ser una merma o menoscabar el partido, tuvimos una sumatoria. Es decir, entonces, que Nuvipa está abierto en este momento y está abierto a hacer alianzas estratégicas, pero manteniendo nuestros principios sin vender nuestras convicciones. Claro. Eso es lo más importante. Incluso mencionando los temas de algunos directivos. Sí, que tenemos en nuestras filas, que de pronto no son evangélicos, pero son cristianos, son católicos cristianos. El caso, por ejemplo, en nuestra región de centro-occidente, donde tenemos una persona. Y es bueno siempre aclarar esos temas. Y
pasando a otro punto también, aunado a lo que acabas de comentar de nuestras ideas del nacionalismo cristiano, pero también somos un partido que propugna ideales republicanos. Buscamos la construcción de una verdadera república, de enseñar y propugnar lo que es el ejercicio de la ciudadanía verdadera. Es correcto. ¿Entendiendo? Y por eso ahí tenemos que llegar al punto de por qué es importante entonces hablar sobre el tema estructural, el problema de fondo que está atravesando la sociedad venezolana. Y bueno, ver la coyuntura, tenemos que abordarla, tenemos que trabajar con una mano, pero sin dejar de trabajar con aquella otra. ¿Por qué es importante, Luis, según tu apreciación también, y esto nos va a ayudar a enriquecer los debates internos, incluso a escuchar sugerencias? Hay mucha gente que de pronto no milita, no es partidario de Nuvipa, pero que tiene unos ideales que puedan identificarse con esto. ¿Por qué es importante atacar el problema de estructura más allá de la coyuntura que estamos viviendo? Bueno, nosotros sabemos que los problemas coyunturales son en sí el consecuencia de algunas estructuras equivocadas, y cuando nosotros vamos a la historia nos damos cuenta que hay estructuras ideológicas que se han instalado en el poder, que en vez de hacerle beneficio a la sociedad, lo que ha hecho es destruirla completamente. Y ahí tenemos países, naciones que han sido destruidas con algunas filosofías y algunas estructuras ideológicas que al principio parecen bonitas, pero al final terminan siendo el peor desastre que hay. Nosotros al principio esto se veía como una panacea en Venezuela, lo que es la estructura socialista, pero vemos que derivó en todo esto que estamos viviendo, y sin duda alguna esto no ha sido nuevo, esto se ha practicado en muchas naciones. En todas las naciones donde se ha practicado ha sido siempre la misma situación, con los mismos resultados. Entonces no esperemos que se aplique una estructura equivocada y tengamos resultados buenos. Entonces creo que más allá de atacar la coyuntura, que es la situación que estamos viviendo, que es la situación que todos los días atravesamos, falta de alimento, comida, bueno, lo que la gente sabe, no es necesario repetirle la misma cartilla. Atacar el sistema, este sistema que nos ha agobiado, que nos ha metido en esta situación, es lo que se ha instalado y es lo que se trata de fijar en Venezuela, y esas son las consecuencias que tenemos en el día de hoy. Ahí tenemos a Cuba al lado, y bueno, es el reflejo. Cuando en los años 50 todo el mundo quería ir para Cuba porque eso era una maravilla, y de hecho lo era, pero hoy nadie quiere ir. Venezuela en los años 40, 60, 70, todo el mundo quiso venir, y Venezuela le abrió los brazos a todo el mundo, y hoy, bueno, nadie quiere venir aquí por esto que se instaló aquí en Venezuela. Y bueno, nosotros en ese sentido tenemos que ir minando de alguna forma esas estructuras para socavar esas estructuras, este sistema político que tenemos, de gobierno, que tenemos, y nosotros ir con una base fuerte, con una estructura bien organizada, para ir socavando esas bases de esas líneas que se están dando en Venezuela. Y por eso nosotros creemos que con la política de unidad, con la política bien estructurada, con un mensaje de esperanza, con un mensaje bien a las vidas y a los corazones, podemos ir quebrando estas estructuras políticas que tenemos en el día de hoy. Y qué interesante es ver el tema, abordar el problema medular, el problema de fondo, de verdad, claro, que no es nada más a nivel de Venezuela, es a nivel de Latinoamérica, y hemos visto ya casos como el tema de la izquierda ha querido estar avanzando, y esos disfraces muchas veces que se llaman demócratas, pero terminan siendo dictadores. Imponen su postura, imponen su posición, su punto de vista, y el que no piense, el que no lo asuma como tal, ya es enemigo, ya es perseguido. Y aquí en el caso nuestro, bueno, son hechos presos políticos, son torturados familiares, y para ustedes contar las cosas que están ocurriendo. Pero creo que es necesario abordar, y creo que esa es la sustancia, abordar los temas estructurales, pasando incluso por los ordenamientos jurídicos, pasando incluso, tú que tienes aquí la Constitución,
aquí en Venezuela hemos tenido 26 constituciones. Hemos Sí. pasado por una serie de procesos constituyentes y ponemos algún ejemplo. Por ejemplo, la Constitución americana data de 1776 cuando nace y es una constitución. Y ha permanecido. Y ha permanecido, ha tenido algunas reformas, pero ha permanecido. Nosotros hemos tenido 26 constituciones en los años que tenemos, 200 años que tenemos de historia federal. Además de eso, la Constitución habla de una democracia protagónica, participativa, te habla de que Venezuela es un Estado federal descentralizado, pero que en la práctica no es ni federal ni es descentralizado. Sí, es importante que abordemos ese punto porque es necesaria una transformación del Estado, de la estructura incluso del Estado, de la forma de hacer política, para que sea el ciudadano quien verdaderamente se empodere y quien se involucre en la praxis política. Y tomando ese mismo ejemplo que poníamos ahorita, el encabezado de la Constitución americana, empieza nosotros, el pueblo, y redacta la Constitución. Vamos, Luis, y ¿cómo vemos ese? Porque es algo medular, es algo de estructura. ¿Cómo nosotros impulsaríamos ese tema de una transformación de fondo, de radical, a propósito de un nuevo ordenamiento jurídico? Bueno, nosotros ahorita estamos trabajando como partido político NUVIPA en lo que llamamos una consulta popular, que basa o se establece en el artículo 5, como tú lo repetiste allí. El artículo 5 establece que el poder está o reside intransferiblemente en el pueblo. Y ese es el artículo 5, o sea que el pueblo tiene todo el poder para hacer o deshacer como él quiera. Pero el artículo 70 te establece también que allí hay los mecanismos para hacer lo que es la transformación de un país, la transformación social, y ahí utiliza una figura que es la consulta popular. Y dice también que esa consulta popular no solamente la puedes ejercitar en cualquier momento, sino que es inherente al pueblo y que también va sustanciada con el artículo 333, que dice que cuando se violenta la Constitución, se violentan los derechos, se violentan los principios, el ciudadano investido o no de autoridad puede tomar o ejercer autoridad para restablecer el orden en el país. Y bueno, en Venezuela hemos perdido o se ha violado todos los derechos, todos los principios. Aquí no se respeta nada y la Constitución, los jueces y los tribunales, la fiscalía hacen lo que quieren con la Constitución y nadie dice nada. Entonces, para la transformación de un país tiene que haber una nueva Constitución. Aquí se montó un parapeto que es la Asamblea Nacional Constituyente, que ya lleva casi 3 años, y allí no vemos que el artículo 247 se cumpla cuando fueron establecidos para cambiar la Constitución, establecer la reforma del país. No han hecho absolutamente nada de eso y en ese sentido estamos allí con un país con peor situación que la que teníamos antes, con más instituciones, con más divisiones de las instituciones, y aquí seguimos. Por eso nosotros desde NUVIPA estamos construyendo juntamente con la ANCO la propuesta de lo que sería pues la transformación del país en la figura de la andamos con más instituciones y con menos institucionalidad. Sí, exacto. Que es una cuestión que un problema que tenemos que afrontar, y estas son propuestas que las compartimos y las aplaudimos. Ahora, Luis, este año correspondería el tema electoral. Hay elecciones parlamentarias y se presentan disputas, si ir, si no ir, si las condiciones. Muy rápidamente, ya porque el tiempo se nos agota, ¿qué hacer frente a esta dinámica? ¿Crees que el gobierno gane o pierda frente a un proceso electoral como este? ¿Cuáles serían esos costos de ir o no ir? Bueno, el gobierno sabe que perdería en cualquier situación normal, perdería todo. Por eso ellos no apuestan
a que aquí haya o se efectúe o se realice unas elecciones normales. Por supuesto, ellos van a tener el sartén por el mango y ellos van a querer colocar sus condiciones. Constitucionalmente hay elecciones que se deben realizar este año, que son las elecciones parlamentarias. Ahí estamos claros. Y no sé, ir o no ir, bueno, hay que buscar la forma de ir, porque yendo podemos quebrar muchas cosas, como fue el 2015 con las elecciones del Parlamento, que se ganaron con 14.500.000 votos. Nosotros sabemos que hay más de 5 millones de personas que se han ido. Eso no lo van a incluir en el padrón electoral, en el registro. Hay muchas cosas, y entonces nosotros ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo condiciones, estamos pidiendo garantías. Ahora que hay un sector de la oposición que está pidiendo presidenciales, bueno, nosotros también acompañamos eso, porque queremos que aquí se realicen elecciones presidenciales, porque las de 2018 fueron elecciones amañadas, truculentas, fueron elecciones no reconocidas, y bueno, y hasta ahora en el Consejo Internacional no se reconocen esas elecciones. A lo interno, solamente un partido reconoció esas elecciones, solamente un candidato le levantó la mano a Nicolás Maduro en esas elecciones, y nosotros sabemos que aquí esas elecciones no fueron legalmente establecidas. Es la diatriba que estamos... Claro. Diatriba no, son los debates que estamos manteniendo. Creo que es precipitado todavía decir si vamos o no vamos, porque no hemos tenido la claridad suficiente. Sin embargo, esa es la línea que estamos construyendo. Participar, el voto es una herramienta indispensable, pero estamos en la construcción de ese consenso, de esas condiciones, claro, que tienen que darse para generar la confianza. Última pregunta, Luis, y muy rápidamente, ¿qué estamos haciendo para que nos vea nuestra militancia, nuestra dirigencia y personas que sean afines, simpatizantes con el partido, y cualquier ciudadano común que esté interesado en una forma distinta de hacer política? ¿Qué estamos haciendo para recuperar la confianza en los sectores políticos y para recuperar la credibilidad en que vale la pena seguir luchando por Venezuela? Bueno, como te dije hace momento, nosotros estamos en la línea de la construcción de la consulta popular. Estamos enfocados en eso porque, primero, que la consulta popular no pasa por un CNE. Segundo, no la activa un partido político, la activa la sociedad civil. Estamos trabajando de la mano con la sociedad civil, y una de esas instituciones es la ANCO, y estamos enmarcados en eso. Políticamente hemos sido o estamos trabajando con la Asamblea Nacional, que es la única figura que hoy nos queda legítima, y en ese sentido hemos avanzado con el trabajo de la Asamblea Nacional. Pero como partido político, si mañana la Asamblea Nacional toma una decisión en contra de lo que estamos haciendo, nosotros nos desligaríamos de todo este trabajo. Pero hasta ahora hemos hecho un trabajo allí, estamos trabajando con nuestra estructura a nivel nacional como partido. En algunos estados tenemos más fortalezas que en otros, pero a nivel nacional estamos construyendo nuestro trabajo, nuestra estructura. ¿Qué hemos estado haciendo? Protesta casa por casa, la visita, los pancartazos. O sea, es el trabajo político que hemos estado haciendo. En otras áreas estamos trabajando todo lo que es el tema de alimentación. Hemos llevado cerca, juntamente con la iglesia, hemos estado repartiendo el año 2019 cerca de 1 millón de platos de comida entre los niños, entre los ancianos, entre los abuelos, entre hospitales, centros de atención a los abuelos. Ese es el trabajo que NUVIPA ha desarrollado, trabajo social, trabajo con la gente, trabajo en la calle. Por eso, como se los dije, en unos lugares, en unos estados más que en otros, y todo ha sido el factor económico. O sea, hemos hecho con las uñas o con poco, y hemos avanzado en el trabajo social. Hemos hecho de tripas corazones, sí, como decimos coloquialmente. Como dicen popularmente, trabajando con las uñas, pero creemos que esto ha llegado a mucha gente, y mucha gente reconoce el trabajo que NUVIPA, juntamente con la iglesia, ha hecho en favor de la nación en este tiempo de crisis. Bueno, qué gusto tenerlos siempre en sintonía. Los invitamos a que nos sigan a través de las cuentas de las redes sociales, @HablandoBE, @HablandoBE, que te suscribas a nuestro canal en YouTube, Hablando en Serio. Ahí puedes también compartir tus opiniones, dar tus comentarios. La idea de este espacio es escucharte. También es interactuar contigo, saber cuál es tu punto de vista, saber cuál es tu opinión, y saber, por supuesto, cuáles son los aportes que estás dispuesto a dar, y sumarte
con tu pequeño granito de arena a la construcción de un nuevo modelo, de un nuevo sistema de gobierno, de una forma diferente de hacer política. Así que te esperamos por allá. Será hasta la próxima semana. Que Dios me los bendiga.